Jóvenes, buenas noches. Vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres y no se olviden de marcar su asistencia en el aula virtual. Sí, me hacen mucho ahorita, y ahora. Déjenme organizar algo aquí de la clase anterior. Subir los videos. Ya todavía no me han pasado el horario de ustedes, pero igual tenemos examen la semana 18 y la semana que viene tenemos el proyecto PIS. Eso quiere decir que ustedes tienen esta semana para entregar todos los deberes, ¿verdad? Entonces, hasta esta semana los espero para entregar todos los deberes. Y la semana que viene, si alguno de ustedes entrega los deberes la semana que viene, tendría que avisar, ¿no? Entonces, hasta esta semana es el límite de tiempo para entregar todos los deberes. Bueno, ustedes no tienen muchos deberes, ustedes tienen que hacer son los tests, ¿verdad? La práctica de Google Hacking y la práctica de las herramientas. Son esas 4 actividades, estas simplemente son cuestionarios. Entonces, tienen que realizar esas actividades y también tienen la lección de etapas de Ethical Hacking, lección del proceso de reconocimiento, lección de interrogación DNS. Y todavía no le he subido el material de la unidad 3, pero yo creo que ya les voy a subir. Voy a ver si lo puedo hacer ahorita. Entonces, esas son, y me imagino que aquí creo que tengo una lección, ¿verdad? De la unidad número 3, ¿no? Entonces, estas son las actividades que tenemos. Tienen que hacer las tareas hasta esta semana. Si no la hacen hasta esta semana, si la hacen la siguiente semana, la semana de el 11, tendrían que avisarme para que yo pueda calificar. Entonces, ahorita ya les acabo de indicar que tienen que avisarme. Si no me avisan, no es mi responsabilidad que no se actualice la nota. Las notas no son automáticas, yo tengo que revisarlas. Entonces, me avisan para yo corregir las notas. Esas serían las novedades. Eso es todo.
Estamos 4 de abril. 4 de abril y creo que no hay mayores novedades, solamente que el día sábado, no, el día viernes es que tuvimos clase. Entonces, con ustedes no hay mayores novedades. Nos toca la unidad 3, diapositiva 46. Unidad 3. Diapositiva 46. Ya, entonces habíamos entrado en esta unidad aquí. Es la unidad 3 de criptografía y seguridad física. Y estamos viendo ciertos protocolos para encriptar la información, ¿no? Entonces habíamos visto el cifrado simétrico y el cifrado asimétrico. Y creo que estamos analizando este dibujo de los cifrados y nos habíamos quedado por acá. Nos habíamos quedado en este protocolo de acá, que es el AES, que es la Paxen Encryption Standard, o este estándar de encriptación avanzado. Este nuevo estándar dice que reemplaza al DES. Los bloques de datos son de 128 bits, las claves son de 128 a 256 bits, y si es descifrado a fuerza bruta tomará un segundo en el DES y aquí tomará 149 trillones de años en el AES, ¿no? O sea, aparentemente es sumamente seguro, aunque me imagino que cuando salió el DES también decían que era muy seguro. Aquí el DES dice que encriptado con una clave de 56 bits fue descifrado en menos de un día por fuerza bruta. El DES-3 se encripta 3 veces con diferentes claves. Y el AES parece, hasta el momento parece mucho más seguro que el DES, ¿no? Entonces, ya saben, si van a utilizar algún protocolo para encriptar, el AES es más seguro que el DES. Bien, vamos viendo, dice algo sobre cifrado de flujo. Entonces aquí tenemos una llave, aquí genera un flujo, aquí genera una llave tipo string, y dice que esto es un pseudo random, o sea que es al azar. Dice, combina cada bit del flujo de la clave con el texto legible y obtiene el texto cifrado, ¿no? Combina cada bit del flujo con la clave, con el texto legible, y obtiene el texto cifrado. Entonces, aquí tenemos bit del texto legible. Por acá tenemos bit del flujo keystring. Y por acá tenemos bit del texto cifrado, ¿no? Entonces, tenemos dos flujos y obtenemos uno, pero ya cifrado. Aquí tenemos que el keystring más el mensaje, ¿verdad? Es igual a el texto cifrado. Así sería, ¿no? Y por acá tenemos que el mensaje es igual al keystring más el texto cifrado, ¿no? Aquí es un OR exclusivo. Eso quiere decir que o el uno o el otro, pero no los dos al mismo tiempo. Bien, aquí dice que tenemos RC4, usa cifrado de flujo. Dice RC4 es un cifrador de flujo popular. Ha sido analizado y considerado como bueno. Puede ser de 1 a 256 bits. Es utilizado en el web del estándar 802.11, ¿no? Y puede ser utilizado por el SSL, que es la capa de socket seguro.
Ya, entonces, siguiendo avanzando con los cifrados que existen, tenemos el cifrado de cable de clave pública. Aquí podemos tener el cifrado simétrico, aunque esto aquí me parece que ya vimos, ¿verdad? Cifrado simétrico, el que transmite y el que recibe conocen la clave, ¿verdad? Y ¿cómo se pueden poner de acuerdo si no se conocen? O sea, si previamente no han establecido la clave, va a ser difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, tienen que conocerse para estar de acuerdo. Y tenemos la clave pública. En la clave pública, el que transmite y el que recibe no comparten la clave secreta. La clave pública es conocida por todos y la clave privada es conocida solamente por el que recibe, ¿no? Entonces, algo de este concepto ya vimos anteriormente. Veamos el cifrado de clave pública. Entonces, aquí tenemos el mensaje, ¿verdad? En texto plano. Aquí se encripta, ¿verdad? Se manda como un texto encriptado, ¿verdad? De acá está el receptor desencripta el mensaje y nuevamente obtiene el texto plano. Pero, y para encriptar el mensaje se utiliza una clave de encriptación pública y para desencriptar el mensaje se utiliza una clave de desencriptación privada, ¿no? Entonces, la clave pública pues es conocida por todo el mundo y la clave privada solamente por quien recibe. Entonces, eso es lo que, este esquema es el que vimos anteriormente. Bien, algoritmo de claves públicas dice se requiere cabe más y cabe menos, tal que cabe menos de cabe más del mensaje es igual a el mensaje, ¿no? Entonces, básicamente aquí dice que el mensaje está encriptado o tiene un algoritmo de encriptación y tiene un algoritmo de desencriptación. El punto número 2 dice que la clave pública, o sea, la clave B, que sería la clave para encriptar, debe ser imposible de obtener. O sea, a través de la clave pública es imposible de obtener la clave privada. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el algoritmo RSA, que es el algoritmo de Reeves, Shorty, Allenson, ¿verdad? Por las siglas de estos personajes de aquí. Y dice que como prerequisito necesitamos aritmética modular. Vamos a ver si esto se entiende. ¿Se entiende algo? Ya, aquí básicamente es como que se embebe A y B, ¿verdad? Y que A y B embebido, es decir, que A eh, ya, bueno, no sé si lo puedo explicar, pero lo que dice es que con las operaciones de las dos claves, o sea, con las dos claves se pueden hacer operaciones sin que se conozcan las dos claves. Eso es lo que más o menos dice. Ya, en este caso está aquí como que está un poco complicado para explicarlo, entonces lo voy a saltar. Dice, con RSA debemos crear el par de claves públicas y privadas. El procedimiento primero es elegir dos números primos grandes, en este caso P y Q, ¿verdad? De 124 bits cada uno, y allí obtenemos N, ¿verdad? N es lo que estábamos viendo anteriormente de la aritmética modular, que es igual a P por Q, ¿verdad? Entonces Z va a ser igual a P menos 1 por Q menos 1, y entonces nosotros tenemos que elegir, ¿verdad? E de tal manera que no tenga factores comunes con Z, ¿verdad? Es decir, que no sean primos relativos, ¿no? De esa manera no se pueden asociar. Se elige D de tal manera que D menos 1 es exactamente divisible por Z. En otras palabras, D mod Z es igual a 1. Así, la clave pública es NE y la clave privada es ND.
Dice, en Linux podemos crear la clave privada con OpenSSL. Bueno, aquí está el comando para generar una clave privada. Y aquí está el comando para generar la clave. ¿Puede poner la diapositiva anterior? Porque yo creo que sí vi aritmética modular un poco. ¿Está aquí? Sí, donde le dice A más B es el módulo de N. Ajá. Donde A módulo de N más B módulo de N es igual al módulo de N. Entonces, eso ahí significaba, me acuerdo que en matemáticas si poníamos A módulo de B, cuando B, el segundo número viene a ser el módulo. O sea, era más o menos así una expresión aritmética. Eso era como para desarrollar claves. Es que justamente es para desarrollar claves. O sea, lo que estamos viendo aquí es un algoritmo de encriptación. Es un algoritmo de encriptación, claro. Es un algoritmo, y si nos dieron un poco de eso de ahí. También hay mock, también utilizaban sub o soc, no me acuerdo cómo se escribía también. Déjame ver si lo puedo mostrar. Yo creo que lo puedo mostrar acá. Déjeme ver si acá lo puedo explicar para entender eso ahí. De todas maneras, ahí puede ponerse la participación en clase. Ya, miren, noten ustedes que no me recuerdo cómo se llama ella, creo que se llamaba Alice. Alice le enviaba un mensaje creo que él era Bob. Entonces, Alice le envió un mensaje a Bob, ¿no? Alice, cuando escribe el mensaje en su computadora, el mensaje está en texto plano, es decir, que se puede leer, pero como va a atravesar el ciberespacio, como su mensaje va a atravesar el ciberespacio, entonces el ciberespacio está plagado de hackers. Entonces ella utiliza un algoritmo de encriptación, de los que estamos viendo. Utiliza una encriptación para que el mensaje no sea legible. ¿Cómo encripta el mensaje? Pues Alice utiliza una clave de encriptación pública. ¿Sí? Entonces utiliza una clave de encriptación pública, el mensaje se encripta y se envía. Entonces aquí está encriptado el mensaje, ¿verdad? Con la clave pública, ¿no? Entonces va encriptado. Si un hacker aquí ataca, entonces el hacker va a decir, uy, esto está encriptado, no se entiende. Entonces lo va a desechar. Bob recibe el mensaje encriptado y obviamente pues él dice, tengo que desencriptarlo. Entonces Bob, para desencriptar el mensaje, utiliza una clave privada, es decir, una clave que ni siquiera Alice la conoce, sino que solo la conoce él. Entonces él desencripta el mensaje y una vez desencriptado, pues se obtiene el texto plano, es decir, el texto legible por el humano. Ahora, ¿cuál es el meollo del asunto aquí? El meollo del asunto es que si yo soy un hacker e intersecto el mensaje y aquí está la clave pública, entonces yo como hacker accedo a la clave pública, eso no me sirve para desencriptar el mensaje. Porque de la clave pública no se puede deducir la clave privada. Entonces, como hacker, yo me quedo en las mismas porque, intercepté el mensaje, está encriptado, conozco la clave pública. No me sirve de nada. No puedo desencriptar el mensaje con la clave pública. Solo me sirve para encriptar. Sin embargo, Bob, que tiene el mensaje encriptado, como Bob sí tiene su clave privada, entonces Bob sí puede desencriptar el mensaje. ¿Cuál es el punto? Que la clave privada no está navegando por internet, ¿verdad? Y por lo tanto, para que un hacker pueda desencriptar el mensaje, tendrá que atacar a Bob y atacando a Bob tendrá que obtener directamente la clave privada de su máquina. ¿Sí? Es decir, que para el hacker es más difícil, ¿verdad? Entonces ya no podrá hacer el ataque en internet, sino que tendrá que directamente atacar, en este caso a Bob. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en la parte modular? ¿Verdad? Lo que estamos viendo es que la operación de A más B módulo de N, ¿verdad? Es igual al módulo de A más el módulo de B, y eso de allí es igual al módulo de N, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos operaciones, ¿verdad? Donde puedo utilizar A y B
juntos o puedo utilizar A y B separadas, ¿no? Y aquí tengo, mejor dicho, son 3 operaciones donde puedo utilizar A y B juntos y puedo utilizar A y B separadas. Entonces, cuando yo encripto el mensaje, y lo mando por internet, ¿verdad? Yo utilizo la clave pública, utilizo esto de aquí, y el mensaje está encriptado. Pero para poder desencriptar el mensaje, necesito también la clave privada. De lo contrario, no puedo desencriptar el mensaje. Pero cuando Alice envía el mensaje, ¿verdad? Solo necesitó la clave pública, no necesitó la clave privada. Entonces, eso es lo que nos quiere decir, es que este es un mecanismo donde yo, con una de las partes, puedo hacer la mitad del trabajo, que es encriptar, y no se puede adivinar la segunda parte para desencriptar. ¿Sí? Es allí la seguridad de este protocolo asincrónico, ¿no? Que yo con una llave puedo encriptar, me queda seguro, pero necesito la otra llave para poder desencriptar. Porque lo contrario... Claro, y era difícil. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que para resolver esa, la primera, que es A módulo de N, es por ejemplo, A vale 7 y N vale 4. Se dividía 7 dividido para 4 y quedaba prácticamente 7 dividido para 4 tiene que ser a 1, pero no se ponía el 1, sino se ponía el residuo. Ese es el que se cogía en los módulos. Era más o menos así, porque cuando a mí me enseñaron esto, cuando yo estudiaba en la Politécnica, estudiábamos señales de antenas parabólicas. Ahí se utilizaba bastante lo que era módulo, pero era, por eso que es difícil, porque no se cogía el residuo de la división, se cogía el residuo, o sea, no el consciente, sino el residuo. Claro, el módulo, eso es lo que significa mod. Mod coge... Prácticamente ahí quedaba un número, pongamos que el A módulo de N quedaba 2, y ahí acá en el otro quedaba 3, y ahí hacía recién la sumatoria. Se le complica bastante el hacker. Sí, o sea, este algoritmo, creo que recibió un premio el que hizo este algoritmo de aquí. Este algoritmo es bastante seguro. Y es difícil de eliminar los números primos, porque se basa en números primos. Se puede adivinar, pero toma años de procesamiento. Y ahora último, están queriendo utilizar el poder de procesamiento de las computadoras cuánticas para poder descifrar estas claves. Es decir, que si las computadoras cuánticas llegan ya al mundo, ya estas claves quedarían un poco obsoletas, porque pueden ser adivinadas. Pero por el momento es un protocolo seguro que tenemos, ¿no? Ya. Entonces, revisando esto de aquí, tenemos que este protocolo RSA, trabaja con 2 números primos, ¿verdad? En este caso P y Q, son números primos grandes de 124 bits. Y obtenemos el módulo N, que es el que resulta del producto de P por Q, ¿verdad? Y también podemos obtener Z, que resulta del producto de P-1 por Q-1, ¿no? Entonces, la idea es que aquí podemos tener las claves y las claves pueden trabajar una de manera individual y la otra de manera colectiva. Ya miren ustedes aquí, la clave pública es NE, la clave pública es NE, o sea, es una combinación del módulo con uno de los números, ¿verdad? Y la clave privada es ND, o sea, el mismo módulo, pero con otro número, ¿no? Entonces ahí está como que una parte trabaja con una parte de la clave y por acá trabaja con otra parte de la clave. Y bueno, y finalmente en Linux podemos generar estas claves con el comando OpenSSL y con los parámetros que ustedes ven allí. Vamos avanzando. Ya, entonces aquí dice el cifrado y descifrado. Aquí tenemos NE que funcionaba como clave pública y ND que funcionaba como clave privada. Entonces, para encriptar el mensaje, obtenemos la fórmula que sería C es igual a M
elevado a la E dice mod n, y para descifrar el mensaje, ¿verdad? Lo que hacemos es que m es igual a c elevado a la d mod n, ¿no? Entonces, aquí estaría el formato del mensaje. Ya, entonces aquí nosotros podemos hacer el cifrado y descifrado utilizando las claves. Está aquí presentado un poco más matemático, pero no vamos a entrar ahí en esos detalles. Ya, aquí déjenme ver si esto lo podemos asimilar. Aquí hacen como una demostración. Aquí veamos si podemos interpretar este ejemplo. Dice, Bob elige P5 y Q7, entonces N sería 35 y Z sería 24. E sería igual 5, entonces E y Z son primos relativos. D sería igual a 29, así D menos 1 sería igual a 144 y es divisible exactamente por Z. Dice, ciframos un mensaje de 8 bits. Aquí está el mensaje. Aquí el mensaje sería 12. Déjenme ver si esto es 12. Y el mensaje elevado a la E sería este de acá. Y luego la fórmula se divide para 17. Y el descifrado sería que C es igual a 17. Y entonces tenemos que C elevado a la D sería este número aquí. Y esto aquí se lo divide para 12 y ahí sería el cifrado, ¿no? Entonces, son números que son difíciles de adivinar. Y esa es la robustez de este protocolo, que no son difíciles de adivinar. A ver, dice que la clave pública para el encriptado del mensaje se utiliza primero la clave pública. Y este es igual a la clave, a ver, la clave pública para encriptar, y la clave pública para desencriptar es igual al mensaje M, que es igual a la clave pública para encriptar y la clave pública para desencriptar. Miren, aquí estamos viendo que si yo utilizo la clave pública primero, luego la clave privada, obtengo el mensaje, y si aplico la clave privada primero y luego la clave pública, obtengo el mensaje, ¿no? Entonces, utilizando las claves en diferente orden, igual desencripta igual. Eso es algo interesante. Dice, supongamos que conocemos la clave pública de alguien, o sea, la NE, va a ser difícil determinar D. Se requiere encontrar factores de N sin conocer los factores de P y de Q. Factorizar grandes números es difícil, ¿no? Entonces, de ahí parte. De ahí parte la seguridad. Claves de sesión. Ya, la potenciación de la computación es intensivo, o sea, aprovechamos el poder de la computación. Dice, el protocolo DS es al menos 100 veces más rápido que el RSA, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas, o sea, la rapidez, ¿no? La clave de sesión KS, ¿verdad? Bob y Alice utilizan RSA para intercambiar una clave simétrica. Luego, con KS utilizan cifrado de clave simétrica, que es mucho más rápido. Esto es cuando nosotros vimos la estructura mixta. Déjenme ver, aquí no está. En algún lado vimos la estructura mixta.
Ya, entonces, ¿cómo utilizamos la estructura mixta? Como el RSA es más lento, lo que hacemos es que utilizamos el RSA al inicio de la sesión, ¿verdad? Para tener una sesión segura, y por ese RSA mandamos la clave sincrónica. La clave sincrónica, como es más rápida, pues una vez que la mandamos por ese canal seguro, garantizamos que el hacker no va a poder interceptar esa clave segura. Y una vez que tenemos esa clave segura, entonces ahí ya podemos establecer la comunicación entre ambos puntos, que va a ser más rápido. Esa es la manera de utilizar este esquema de manera conjunta. Y ahora vamos a hablar de la infraestructura de la clave pública. La clave pública o PKI puede proporcionar certificados digitales que van a permitir realizar operaciones de cifrado. Estas se suelen utilizar para la verificación y autentificación de las diferentes partes involucradas en un intercambio electrónico. Y entonces ahí tenemos un esquema. Aquí tenemos un usuario, ¿verdad? Y aquí este usuario dice que quiere hacer un certificado. Entonces, para poder este usuario hacer un certificado, primero se registra ante la autoridad de registro. La autoridad de registro certifica con una autoridad de certificación, ¿verdad? Que el usuario es quien dice ser. La autoridad de verificación tiene una base de datos con un repositorio de todos los certificados, ¿verdad? Y entonces la autoridad certifica que dicho usuario es el mismo, ¿no? Entonces aquí se le envía una confirmación al usuario. Luego el usuario envía esta validación a una autoridad de validación. La autoridad de validación puede consultar también sobre los repositorios de los certificados para ver si es un certificado válido, y también puede hacer la publicación en la autoridad de certificación, ¿no? De esta manera el usuario queda autorizado, queda autentificado, o sea, comprobamos la identidad de dicho empleado, de dicho usuario. ¿Para qué se utiliza esto? Esto generalmente se utiliza para firmas electrónicas, es lo más común. Ya dice, cifrado con clave pública, propósito y funcionalidad. El certificado de clave pública es un método de cifrado que pueden acceder todos los miembros de una organización, y que permite transmitir los mensajes en forma confidencial a su único propietario, y por otro lado permite autentificar los mensajes que han sido emitidos por el propietario. Entonces, eso ya lo vimos. Ya, entonces aquí hay un usuario, dice que se llama Andrea. Andrea cifra la información con la clave pública de Bruno. Entonces el mensaje va cifrado, el mensaje se envía, es un mensaje asimétrico, y Bruno desencifra o desencripta el mensaje utilizando su clave privada, ¿no? Entonces, aquí Andrea no conoce la clave privada, ¿verdad? Y aquí Bruno maneja su clave privada de forma segura. De esta manera, pues, se evita el robo de información. ¿Cuáles son los componentes de la gestión de claves? En un esquema de clave pública tenemos varios componentes, como son la autoridad de certificación, ¿verdad? La autoridad de certificación, o la CA, Certificate Authority, dice que esta va a ser la encargada de emitir y revocar certificados. Esta es la entidad de confianza que da legitimidad a la relación entre una clave pública con una identidad de un usuario o servicio, ¿no? Entonces, esta es la autoridad de certificación, y esta es la que emite y la que revoca los certificados.
nosotros lo tenemos aquí. Esta es la que autoriza o quita los certificados de autentificación. Ya, el segundo elemento que tenemos es la autoridad de registro, o RA, Registration Authority. Dice que es la responsable de verificar el enlace entre los certificados, o sea, directamente entre la clave pública del certificado y la identidad de los titulares, ¿no? Aquí tenemos que era la autoridad de registro, ¿verdad? Entonces la autoridad de registro lo que verificaba al usuario y verificaba su certificado, es decir, que a este usuario le corresponde ese certificado. Entonces ellos son los que dicen si existe. Luego tenemos los repositorios. Aquí se almacena la información relativa a los PKI, ¿verdad? O a las claves públicas. Estos repositorios son importantes y también tienen una lista de revocación de certificados. La lista de revocación de certificados se conoce con las siglas CRL, que es el Certificado Revocation List, y incluye los certificados que han dejado de ser válidos en la presente fecha, ¿no? Entonces, si vemos aquí, aquí tenemos el repositorio. Dentro del repositorio están los certificados y están los CRL, que son los certificados revocados. Ya, tenemos la autoridad de validación o Validation Authority. Dice que esta es la encargada de comprobar la validez de los certificados. Entonces, aquí tenemos la autoridad de validación. Entonces, cuando se entrega un certificado, esta autoridad de validación verifica que ese certificado sí sea válido. Tenemos la autoridad de sellado de tiempo o el TSA, el Timestamp Authority. Esta es la encargada de firmar los documentos con la finalidad de probar que existían antes de un determinado instante de tiempo, ¿no? Es un sellado de tiempo. Déjenme ver si aquí está la TSA. Aquí no veo la TSA. Ya. Entonces, la TSA es la que le va a poner como que la fecha, ¿verdad? Para saber en qué momento ese certificado se hizo válido. Tenemos los usuarios y entidades finales. Estos son los que van a poseer las claves públicas y privadas y los certificados asociados a la clave pública y las aplicaciones para poder utilizar las tecnologías de la clave pública para validar las firmas digitales y para cifrar documentos para otros usuarios. Entonces, estos son ya los usuarios finales. Infraestructura de la clave pública, encriptación asimétrica. Dice una infraestructura de clave pública a menudo se representa por las siglas PKI o Public Key Infrastructure y se representa con el conjunto de servicios externos que mejoran la gestión de los puntos clave sobre la seguridad de la red, como la autentificación o la integridad. Y por supuesto, la confidencialidad, el no repudio de la información también se garantiza. Estos servicios se basan en el concepto de certificado electrónico y van a permitirle garantizar la identidad de un firmante y se basa en el principio de encriptación asimétrica, ¿no? Entonces, aquí vemos que tenemos una secuencia donde David tiene un documento, David tiene una clave, una key, firma el documento viaja por internet, ¿verdad? El documento es recibido con su clave, ¿verdad? Y entonces Ana lo que hace es que verifica que efectivamente este documento y esa clave pertenezcan a David, y entonces Ana da por válido el documento. Tipos de certificado. Dice que tenemos varios tipos de certificado digital, ¿verdad? Y cada uno contiene el nombre de quien emite el certificado. Tenemos el certificado personal. Este acredita la identidad del titular. Tenemos el certificado de pertenencia a empresa.
Además de identificar al titular, acredita su vinculación con la entidad para la que trabaja. Tenemos el certificado de representante, que además de indicar la pertenencia a la empresa, acredita los poderes de representación que el titular tiene sobre la misma. Entonces el personal para saber quién es, el de pertenencia para saber dónde trabaja, y el de representante para saber dónde trabaja y qué toma de decisiones puede tomar a nombre de la empresa. Ya, aquí, me faltaron dos certificados más, que es el certificado de persona jurídica, que identifica una empresa, una sociedad, a la hora de realizar trámites con alguna institución. Certificado de atributo, permite identificar una cualidad o un estado o situación de un tipo de certificado que va asociado con el certificado personal, ¿no? Por ejemplo, un director, casado, apoderado, etc. Tenemos otros tipos de certificados que también se utilizan, que es el certificado de servidor seguro. Se utiliza para los servidores web que quieren protegerse ante terceros el intercambio de información con usuarios. Tenemos el certificado de firma de código para garantizar la autoría y la no modificación de códigos en aplicaciones informáticas, ¿no? Entonces son varios tipos de certificados que podemos obtener desde esta entidad. Ya, ventajas y limitaciones de los certificados. Ventaja es que en Internet nos permite hacer transacciones garantizando la seguridad de dichas transacciones. También cuando se requiere confidencialidad en los mensajes. Entonces las claves públicas pueden utilizarse como mecanismos para garantizar la confidencialidad, así como la integridad y autentificación y no repudio de los mensajes, ¿no? Todos estos son elementos garantizados por la seguridad informática. Limitaciones de los cifrados asimétricos o cifrados públicos es que cuando se envía una clave pública, los destinatarios pueden preguntarse si realmente el que envía el mensaje es el autor. Entonces, a veces se requiere la participación de otros certificados digitales, como un certificado de confianza, para confiar que ese certificado que nos llega viene de un sitio seguro. Ventajas y desventajas del PKI. Dice, la ventaja es que tiene un conjunto de credenciales que simplifica la vida del administrador y el usuario. El software generalmente viene incorporado a este sistema, se basa en criptografía asimétrica. Limitaciones es que solo se puede trabajar con un conjunto único de credenciales. El algoritmo de validación del certificado requiere muchos cálculos del lado del cliente y requiere una infraestructura de validación homogénea para todos los servicios que debe tener activado el PKI. Entonces, son un poco de desventajas técnicas. Bien, ya creo que habíamos visto el concepto de algoritmo, que es una secuencia de acciones o un conjunto de instrucciones para lograr un objetivo específico, que generalmente es resolver un problema. Los algoritmos dice que se utilizan y que se estudian para el campo de las matemáticas y las ciencias de la computación, pero también se pueden utilizar en otros contextos como las redes neuronales, biológicas y dispositivos electrónicos. Entonces los algoritmos se pueden utilizar para crear acciones simples o acciones complejas. Bien, como ustedes ya saben, los algoritmos tienen un punto de inicio, un punto final, pues generalmente generan salidas
después de ir ejecutando sus instrucciones, se pueden combinar varios algoritmos para realizar tareas más elaboradas, que obviamente requieren mayor complejidad y mayores recursos computacionales si es que se los va a ejecutar dentro de una computadora. Y a los algoritmos dice que se pueden medir por su corrección y eficiencia, es decir, por la precisión del algoritmo para poder resolver un problema determinado. Dice que la eficiencia no está relacionada con la cantidad de recursos y el tiempo que necesita el algoritmo para realizar esa tarea en particular. Y muchos científicos utilizan la técnica del análisis matemático conocida como asintótica para comparar diferentes algoritmos independientemente del lenguaje de programación o el hardware que se ejecuten. Ya, entonces, estas técnicas de criptografía que hemos visto de clave pública y de clave privada, y estos métodos de encriptación es lo que se utiliza para lo que se denomina la minería de criptomonedas, ¿no? Entonces, aquí mencionan un poco que, por ejemplo, cuando se trabaja con Bitcoin, ¿verdad? El proceso de Bitcoin hace unas validaciones, ¿verdad? Para generar los Bitcoins, ¿no? Es un poco, o sea, si yo les hablo así de corrido, no se va a entender tan bien, pero si ustedes investigan el tema a fondo, van a ver que existe el tema de la encriptación. Y en eso está basado la seguridad de las criptomonedas. La idea de las criptomonedas es que cada criptomoneda tiene una clave y obviamente esta clave esta clave no se puede reutilizar. Los que minan las criptomonedas lo que hacen es encontrar nuevas claves. Estas nuevas claves sirven para identificar nuevas criptomonedas y de esta manera se las va creando. O sea, cada criptomoneda tiene una clave única. Si usted pierde la clave, pierde la criptomoneda. ¿Cómo se garantiza de que usted tiene una criptomoneda segura? Porque nadie puede generar la clave, ¿no? La clave que usted tiene, nadie la puede encontrar. ¿Qué hacen los mineros? Los mineros lo que hacen es encontrar nuevas claves que se puedan utilizar. Esto les toma tiempo de procesamiento, electricidad, genera calor, genera ruido, y por eso es que los mineros tienen una recompensa cada que crean una nueva clave. Ya veamos qué es el hashing. Ya, el hashing dice que es el proceso de generar un output de una extensión fija a partir de una extensión variable. No, esto se logra por medio de fórmulas matemáticas denominadas funciones hash que se implementan aquí. Se implementan como algoritmos hacking, ¿no? Entonces aquí nuevamente estamos en el tema de los algoritmos. Las funciones hash son funciones criptográficas, determinísticas, ¿verdad? Determinísticas significa que si el input no se modifica, el algoritmo de hashing producirá siempre el mismo output, ¿no?
o también conocido como hash. Entonces, a partir de una información y mediante una clave, yo genero, como quien dice, una marca, y esto aquí tiene que ver el tema este de los NTFS, me parece que se denominan así, de tal manera que el hash, ¿verdad? Es como una validación de que la información no ha cambiado. Así podríamos decirle. Hash es como un certificado de que la información no ha cambiado, o por lo menos es algo que podemos utilizar. Ya dice, normalmente los algoritmos hashing se diseñan como funciones unidireccionales, es decir, que no se pueden revertir fácilmente y se requiere gran cantidad de tiempo y recursos para poder revertir la operación. O sea que resulta fácil crear un output, ¿verdad? A partir del input, pero es muy difícil realizar la operación inversa, es decir, generar el input a partir del output. Entonces, aquí la idea es que sería complicado encontrar un input, ¿verdad? Y por lo tanto se considera seguro el algoritmo de hacking, ¿no? Entonces, yo puedo, yo puedo generar una salida, pero no puedo hacer ingeniería inversa, o no es tan fácil hacer la ingeniería inversa para encontrar el input que me generó esa salida. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un ejemplo, entonces aquí tenemos una palabra, ¿verdad? Aquí tenemos la criptografía, la función hash, ¿verdad? Y la función hash genera su hash, que en este caso es un código, ¿verdad? Y este código es diferente, ¿verdad? Dependiendo de cuál fue el input, ¿no? Entonces se genera un hash, un código diferente. Pero si el input se mantiene, la salida es igual. Ahora, hacer ingeniería inversa para regresar acá es complicado, es difícil. Entonces ahí estamos viendo algunos ejemplos de la función hash. Y si ustedes se dan cuenta, a veces las palabras varían un poco y esa variación genera un nuevo hash. O sea, los hash, si el origen varía, el hash es diferente. Pero si las palabras son las mismas, a ver, ya mira, aquí varía solamente una letra y los hashes producidos son diferentes. Eso es lo que nos quiere mostrar aquí. ¿Para qué sirven los valores hash? Estos se utilizan para bastantes cosas, generalmente tienen que ver con las contraseñas. Por ejemplo, si alguien olvida su contraseña, lo más probable es que se tenga que resetar la contraseña. Las contraseñas no se suelen recibir por texto plano porque eso sería una debilidad. Entonces los servicios en línea no suelen almacenar las contraseñas en texto plano, sino que las almacenan bajo el valor hash de la contraseña. La idea sería que en el lugar donde se almacenan las contraseñas no pueden adivinar la contraseña del valor que hemos dado, ¿no? Entonces las contraseñas quedan seguras. Cuando nosotros recibimos una contraseña que está en texto plano, quiere decir que no se están utilizando funciones de hacking, de hashing. Eso quiere decir que tal vez ese servicio no es tan seguro. ¿Ya? Cuando nosotros utilizamos claves conocidas, las claves conocidas generan valores de hash que ya son conocidos y por lo tanto son fácilmente revertibles. Por eso cuando creamos las contraseñas, estas tienen que ser nuevas, estas no tienen que ser usadas, porque podría ya existir una base de datos con los hash de estas claves conocidas y de esta manera determinar cuál es nuestra clave.
Ya, entonces, ahí nos mencionan algo de cómo hay palabras que los hash ya son conocidos y ya se pueden adivinar las palabras. Acá también nos mencionan que Kaspersky, por ejemplo, utiliza las funciones hash para detectar malware. Es como que a partir del código malicioso genera el hash y de esa manera le crea como una cédula de identidad al código malicioso. Ya las compañías discográficas y cinematográficas también generan hash para proteger sus datos. Y aquí habla, o sea, prácticamente los hash nos sirven como para poner una cédula o un identificador o una etiqueta para poder identificar a cierto código. En este caso, los códigos maliciosos, para poderlos identificar, obviamente para no tener que copiar todo el código, se puede crear un hash, los hash son más pequeños que el código, y entonces de esta manera podemos reconocer un virus sin que, sin que analicemos todo el virus. O sea, simplemente generamos un hash del virus y cuando revisamos, pues generamos un hash de los archivos y comparamos con el virus. Ya, los hash también se pueden utilizar para hacer comunicaciones. Entonces, antes de realizar las comunicaciones se genera un hash, ¿verdad? Cuando se está en la comunicación se pueden verificar los hash. Si los hash son idénticos, significa que se está en la misma comunicación. Si los hash no son idénticos, significa que pudiera haber alguien que ha alterado la comunicación. Aquí habla de funciones hash que se utilizan para realizar más rápido el proceso de transformación. Vamos avanzando. Ya, entonces aquí algunas recomendaciones que nos dan es que utilicemos una función hash que sea fácil de calcular. También se requiere un método para resolver colisiones, es decir, algún método que genere posiciones alternativas en la función del módulo. Aquí nos dicen cómo ha quedado definida la función hash. Y aquí hay una función que se llama centro de cuadrados. Dice, consiste en elevar el cuadrado, la clave y tomar los dígitos centrales como dirección. El número de dígitos a tomar queda determinado por el rango del índice. Entonces ahí explican un poco más. A ver. Ahí creo que estamos. No, ahí estamos. Función pegamiento, dice, consiste en dividir las claves en partes iguales de los números. La última dice que puede tener menos de 3 dígitos y se opera con ellas como dirección de los dígitos menos significativos. La operación entre partes puede hacerse por medio de sumas o multiplicaciones. La función hash queda definida por la siguiente fórmula. Entonces ahí está la fórmula. No vamos a analizar ahorita la fórmula. Tenemos función de trunqueamiento, dice consiste en tomar algunos dígitos de la clave y se forma con ella una dirección. La función hash estaría definida por la siguiente fórmula de acá abajo, ¿no?
Dice, conceptos sobre firmas y certificados digitales. La mejor forma de resguardar la privacidad es con la criptografía para que la información esté protegida, ¿no? En un canal seguro, lo que se tiene que hacer es verificar que la información no ha sido alterada, garantizar que la información no ha sido obtenida por terceros, comprobar la identidad del emisor y del receptor del mensaje, ¿no? Entonces, esto sería un ambiente seguro. Ya, la criptografía viene de la palabra criptos, que es ocultar, ¿verdad? Y grafos, que es escribir. Entonces, una escritura oculta se utiliza desde hace muchos tiempos atrás para encriptar y desencriptar información utilizando diferentes técnicas. ¿Cuál es el objetivo de la criptografía? Pues garantizar la comunicación entre dos entidades y que esta comunicación sea en secreto, asegurar que la información que se envía es auténtica y que el remitente sea realmente quien dice ser y que el contenido del mensaje no haya sido modificado en su tránsito. Entonces tenemos ahí bastantes objetivos. Ya, como vimos, los algoritmos pueden ser sincrónicos y asincrónicos, eso ya lo habíamos visto. Aquí nuevamente nos muestran los algoritmos sincrónicos. Aquí se codifican los datos con la misma llave y se descifran los datos con la misma llave. Entonces ahí estamos viendo el mensaje, la llave, la encriptación, la llave, la desencriptación. Y todos los que intervienen allí pueden de conocer la clave de cifrado. Tenemos la clave asimétrica de llave pública. Esta es un método asimétrico. Y aquí se necesitan dos pares de llaves conocidas como pública y privada, que ya hemos visto. Las llaves están matemáticamente asociadas entre sí, como ya hemos visto. La llave privada no debe ser revelada, solamente el titular la conoce. Y la llave pública se puede distribuir a todas las entidades que la requieran o que las necesiten. Y los que necesitan mantener comunicaciones seguras, seguramente utilizarán la llave pública. Ya, las llaves generalmente garantizan que solamente dos personas la poseen, entonces no existe otra persona que pueda obtener la misma llave. Aquí tenemos el esquema de la llave, el uso del algoritmo asincrónico. Tenemos aquí lo que se quiere encriptar, se utiliza una llave pública, se encripta el mensaje, se envía el mensaje, y con una llave privada, pues se desencripta el mensaje. Ya, esto ya vimos, la criptografía simétrica. Aquí se utiliza la llave privada para descifrar el mensaje que fue encriptado con la llave pública. ¿Cómo garantizamos la identidad? Como únicamente el receptor es el que posee la llave pública, entonces si desencripta el mensaje, obviamente este es el receptor. Es como que solamente el receptor es el que lo puede hacer. Integridad de los datos con los algoritmos hash. Se debe verificar que las transacciones no hayan sido alteradas. Esto es importantísimo para garantizar la seguridad de todo el esquema. Los sistemas criptográficos utilizan las funciones hash para realizar chequeo de integridad mediante generación de huellas digitales, ¿verdad? Estas funciones garantizan la integridad porque un pequeño cambio produce hash diferentes, o sea, se cambia todo el hash, entonces se puede rápidamente determinar que el mensaje ha sido cambiado. Entonces ese sería el tema de la integridad. Tenemos el tema de la unicidad.
como es difícil crear datos que concuerden exactamente con el hash que se crea, entonces cada hash es único. Impedir la ingeniería inversa, es posible determinar los datos adicionales con un solo hash. Entonces ahí eso hace difícil que se ejecute la ingeniería inversa. Estamos por acá. Ya, el término hash dice que significa picar y mezclar, ¿no? Realmente el hash que se crea es una mezcla de la clave primaria o la clave privada, ¿verdad? Con el mensaje. Entonces ahí se crea un hash. El hash dice que es un algoritmo matemático que permite calcular un valor de resumen de los datos. O sea, el hash genera un valor de resumen. Y es un valor que se puede identificar en el documento, ¿no? Entonces aquí, el documento. Y allí, aquí podemos ver cómo a partir del mensaje original se crea el hash, ¿verdad? Entonces, el hash se agrega al mensaje. Luego se envía hacia el receptor, ¿verdad? El receptor recibe el mensaje y aplicando la función hash, ¿verdad? Determina si el hash que se creó, que está añadido al mensaje, es el mismo hash que se genera utilizando el algoritmo de hash para ese servidor, ¿sí? Entonces, la máquina que recibe el mensaje genera su propio hash y de esta manera verifica que el mensaje si no ha sido adulterado y también verifica que el mensaje viene de determinado origen. ¿Ya? ¿Qué es la firma digital? La firma digital es un medio criptográfico que asocia la identidad de una persona con un documento. La firma digital se utiliza para garantizar la integridad de un documento o un mensaje. Si la clave privada no está comprometida, entonces es imposible falsificar una firma digital, ¿verdad? Es mucho más fácil falsificar una firma manuscrita. La firma digital se basa en un documento cifrado utilizando una llave privada que solamente la persona de la clave puede utilizar, que por lo general es la misma persona pública, la dueña de la llave. Ya, aquí tenemos el esquema de firmar un documento. Entonces aquí está un documento original. Aquí le aplicamos una función hash. La función hash genera un valor hash. Entonces enviamos el documento ya cifrado. El documento llega con el documento original y también llega con el hash. El hash me permitiría verificar que el usuario que envió esos mensajes es el que validó. Y el hash, ¿verdad? El hash me permite garantizar cuál es la identidad de la persona que envió el mensaje. Porque únicamente la persona que es el dueño es la persona que puede generar el mismo hash. Para verificar la firma de un documento electrónico, tenemos el documento original. Tenemos el documento original. El hash funcionaría como la firma, ya que el hash se creó a partir del documento, entonces el hash va a ser único para este documento y por lo tanto, como me
como el hash sirve para identificar quién emitió el documento y su identidad, entonces hash me sirve para verificar, ¿verdad?, la firma, ¿no? Entonces el hash vendría a ser como la firma. Bien, ¿cómo se hace esto? Pues el documento original se le pasa a la función hash y genera el valor hash, ¿verdad? Y del mensaje original se descifra y se obtiene también su valor hash. Entonces, si el valor hash enviado coincide con el valor hash de la máquina, y si son iguales, entonces quiere decir que la firma es igual. ¿Cómo se descifra? Pues para descifrar tenemos que utilizar la llave pública. Ya, tenemos lo que es el certificado digital. Para hacer operaciones, ¿verdad? Y también utilizar firmas digitales, las firmas se basan en la criptografía de la llave pública y su fundamento es de que tenemos la certeza de que la llave privada solamente le pertenece a una persona y solamente esta persona conoce la clave privada. También podemos determinar que la llave pública correspondiente está asociada a, a los protagonistas, digamos, del documento que está asociado a la persona. Y el certificado digital lo que hace es que es un certificado donde un tercero confiable, ¿verdad?, que es una entidad certificadora, garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto y de su clave pública, ¿no? Es porque yo puedo decir, miren jóvenes, ahí firmé el documento, entonces usted dice, sí, firmó el documento, sí, es una firma digital, pero, vamos a que pase el avión. Ya, entonces, ustedes, yo les envío un documento firmado y ustedes dicen, sí, ahí está firmado. Ya, pero, ¿qué les garantiza a ustedes de que esa firma es mía? ¿Qué les garantiza a ustedes que yo no robé esa firma, que no me la inventé? Entonces, el certificado digital lo que hace es que garantiza de que esa firma que va en ese documento es una firma que es mía. De esa manera yo no puedo deslindar responsabilidad. Yo no puedo decir, ah, pero esa firma no es mía. O yo no firmé, firmó otra persona. Entonces, con el certificado digital, ustedes ya saben que esa firma, ese hash que se generó, está asociado con mi cuenta. Los componentes principales del certificado digital son la llave pública, el dueño del certificado, el emisor del certificado, el periodo de validez y un identificador único y la firma del emisor, ¿no? Es como una carta de renuncia esta de aquí. ¿Cuál es la estructura del certificado digital? Así es un certificado digital, utiliza el estándar X.509 versión 3. Aquí está el certificado digital, el certificado tiene versión, tiene número de serie, tiene el algoritmo de la firma, el emisor, el periodo de validez, el titular, la llave pública y algunas extensiones, y tiene una firma digital. Este documento se le genera el algoritmo hash y se genera una firma que está asociada con dicho documento. Esta firma digital se agrega al documento y viene a ser la firma. La creación de la firma se crea con la llave privada de la entidad certificadora. Ya, seguimos hablando de los certificados digitales. La eficiencia de estas operaciones, de estos certificados, está basada en la criptografía de la llave pública y su fundamento es que se tiene la certeza de que la llave privada únicamente es conocida por una sola persona. También se puede determinar, también
se puede determinar si la llave pública es conocida o está asociada con dicha persona. El certificado digital es un documento donde un tercero confiable garantiza la vinculación que hay entre la identificación del sujeto y la entidad o su llave pública, ¿no? Entonces, es algo así como que ustedes buscan un garante. Entonces, la unidad certificadora lo que dice es, sí, ese de allí tiene una firma electrónica. Componentes principales del certificado son llave pública, dueño del certificado, emisor del certificado, periodo de validez, identificación único y firma digital del emisor. Creo que son los mismos que vimos por acá. Y creo que ya vimos esto. Creo que estaba repitiendo esto de aquí. ¿Quién es una entidad certificadora? Una entidad certificadora es quien emite los certificados digitales que mencionamos anteriormente, que van a ser utilizados por terceros. ¿Cuál es la validez de un certificado digital? Esto va a depender de la confianza que se tenga en el emisor del mismo. Cualquier individuo o institución puede generar un certificado digital, por lo que si el emisor no es reconocido por quienes interactúan con el propietario del certificado, el valor del mismo es nulo. Entonces, los que emiten los certificados tienen que ser personas reconocidas para que sean tomados como valideros. Los emisores de certificado digital pueden acreditarse en el proceso que es reconocido por las entidades públicas y que otorgan validez a la institución certificadora. De forma que su firma de la entidad certificadora es fiable y que transmite fiabilidad a los certificados que emite. Entonces ahí habla un poquito de hacer las cosas bien para que la gente nos reconozca. Ya dice, la entidad certificadora debe emitir un procedimiento de verificación de identidad con el que se compruebe que un individuo es quien dice ser. Una vez que la identidad del individuo ha sido comprobada, se genera llaves criptográficas y un certificado digital, el que se firma con la llave de la clave privada. La emisión puede realizarse de forma descentralizada a través de entidades de registro que se encargan de verificar la identidad de los titulares. Entidad de registro. Esta entidad de registro es una organización de confianza que registra las peticiones que hacen los usuarios para obtener el certificado y comprueba la veracidad de los datos que se aportan los usuarios en las solicitudes, o sea, los documentos probatorios, presencia física o biométrica. Los documentos probatorios y presencia física biométrica se envían las solicitudes de la entidad certificadora para que sean procesadas. Ya, ahí nos dan una dirección donde podemos sacar los certificados. Infraestructura de la llave pública PKI, Public Key Infrastructure, dice que la infraestructura de hardware, software, personas, procesos, políticas que permiten la ejecución de las transacciones electrónicas empleando operaciones criptográficas, la firma digital y que, o sea, la firma digital provee una asociación, ¿verdad?, entre la empresa digital y las personas. Ahí dice que el suscriptor es el que mantiene la llave
la llave privada correspondiente. Ya, entonces ahí vemos un pequeño gráfico donde vemos las personas, vemos los certificados, los servidores, ¿verdad? Está todo un ecosistema para este método de aquí. Ya. Infraestructura de clave pública o PKI. Bueno, como ya sabemos, pues hoy en día hacemos muchos negocios por internet, ¿verdad? Y por lo tanto también los negocios tienen que ser garantizados, ¿no? Entonces, las claves públicas, la infraestructura de claves públicas se utilizan bastante hoy en día. Hay que tener medidas de seguridad para protegerse contra robos digitales. Hay que tener, dice, actividades rutinarias, ¿verdad? En las ciencias modernas, tener aplicaciones de control para no ser manipulados o hackeados. Ya, el PKI dice que es la manera de cifrado de datos más popular que existe, entonces es la que más se utiliza. Ya, seguimos hablando de las claves públicas, pero, yo creo que ya es un poquito tarde. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, inquietud o aporte que hacer antes de irnos. Hoy día hemos recorrido algunos algoritmos y hemos hablado bastante de la encriptación y de los algoritmos que se utilizan, y también hemos hablado de las firmas digitales y certificados digitales. Son temas que tienen que ver bastante con la seguridad informática. Ya, entonces si no hay preguntas, si no hay dudas, y recuerden ustedes que los que no han participado tienen que tratar de participar. Tienen esta semana y la otra para participar, para ganar su punto de participación en clase. ¿Cómo lo pueden hacer? Pueden exponer algún tema relacionado con la asignatura o hacer algún tipo de... Bueno, jóvenes, entonces eso sería todo. Nos vemos la siguiente clase, Dios mediante. Y nada, que tengan muy buenas noches. Yo ya acabo de copiar las asistencias y procedo a desconectar. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Buenas jóvenes. noches, ingeniero. Gracias, que descansen. Procedo a desconectarme, jóvenes.